decía que Habacuc consiste en tres partes o tres discursos. El primer discurso de este hombre que se plantea preguntas, que lanza quejas, pero que en realidad son unas preguntas al Señor. El primer discurso está en el capítulo 1, versículos 1 a 11, que básicamente, si ustedes lo recuerdan, allí es la gran pregunta que mucha gente tiene: ¿por qué la maldad se queda sin castigo? Y le dice: Señor, los judíos están, nosotros, el pueblo de Israel está mal, estamos pecando y tú no haces nada. Y la respuesta del Señor pues no la quería recibir Habacuc, ¿no? Le dice: no, sí estoy haciendo algo, estoy levantando un pueblo, los caldeos o babilonios, ese pueblo babilonio, lo estoy alistando, lo estoy levantando, para que venga sobre Israel, traiga castigo sobre Israel. Ese básicamente es la primera parte, el primer discurso. Una pregunta que hace Habacuc, una respuesta que no se esperaba Habacuc, pero que es la que recibe Habacuc. Viene la segunda parte, que es el segundo discurso, que está desde el versículo 12 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 2, que es el versículo 20, que básicamente es una segunda queja. Señor, nosotros lo titulamos, ¿cómo fue que lo titulamos? Fueron dos enseñanzas. ¿Por qué Dios no castiga a los malvados? Y esa primera parte es Habacuc diciéndole a Dios: pero Dios, si es que los babilonios son peores que nosotros por lo menos somos tu pueblo, nosotros te conocemos, nosotros conocemos tus decretos, tratamos de llevar una vida de acuerdo a tus mandamientos, obviamente no lo hacemos, pero por lo menos los conocemos y somos tu pueblo. ¿Cómo vas a traer a unos paganos, a unas personas que tienen otros dioses, que son terriblemente sanguinarios, para que nos castiguen a nosotros? Oye, por favor, castígalos a ellos de una manera o haz algo. Y lo que hace en la segunda parte de este segundo discurso, o la respuesta de Dios, es, y nosotros la titulamos: ¿qué hará Dios con los malvados? Y básicamente lo que hace Dios es que le muestra unos ayes, y son los diferentes pecados en los cuales vivía los babilonios, los caldeos, cómo vivían ellos y cómo ellos van a recibir un castigo también. Lo que le está diciendo Dios a Habacuc es: ellos van a recibir un castigo, o sea, ellos también van a ser castigados. Pero en el versículo 4 del capítulo 2 viene una frase, que es una frase que retoma Pablo en el Nuevo Testamento, y es: mas el justo por la fe vivirá. Y desde luego está apuntando a lo que va a hacer Dios con su pueblo, y cómo es que Dios de alguna manera va a dar justicia, va a justificar, va a declararlos justos en algún momento, pero que ellos tienen una promesa especial, y esa promesa se da únicamente a través de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Pero lo que les está diciendo es: tanto ustedes como los caldeos van a recibir castigo, porque el pecado no se queda sin consecuencias, el pecado va a recibir consecuencias, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, hay un escape de ese castigo, que es a través ¿de qué? De la fe. Hay un escape para ese castigo, que es a través de la fe. Y llegamos, después de estos dos momentos tan difíciles en los cuales Habacuc está recibiendo esta serie de información o de motivaciones de Dios, de lo que Él está haciendo, en que Habacuc queda como esperando allí, como pensando en lo que está pasando, porque recuerden que esta última respuesta la recibe Habacuc en una torre de vigilancia. Él está allí, sube a una torre de vigilancia, y es allí donde recibe todo esto que va a pasar con los pecadores, con los caldeos. Y el capítulo 3 que hoy comenzamos es completamente diferente. Habacuc ha recibido todo esto de parte de Dios. Habacuc se ha abierto los ojos, se ha dado cuenta que Dios no es que sea indiferente, que Dios no es que sea malo, que al contrario, que Dios es un Dios que es justo, pero que Dios sobre todo es un Dios que es todopoderoso, y que es un Dios que merece toda la gloria, la honra y el reconocimiento, y es lo que va a hacer Él en el capítulo 3. Entonces, hoy vamos
a ir al capítulo 3 y el título de esta reflexión es del reproche a la confianza. Ya hasta acá no ha hecho más que reprochar a Habacuc a Dios por lo que no ha hecho, no por lo que ha hecho, sino por lo que no ha hecho. Y comienza el capítulo 3, es un capítulo que es una oración, pero más que una oración es un salmo para ser cantado. Y Habacuc responde, después de todo lo que le dice Dios, responde con el siguiente salmo, que es el que vamos a ver, un salmo que realmente muestra cómo Habacuc, el quejoso, Habacuc, el que no ha hecho sino reprocharle a Dios su no actuación, ahora cambia a decirle: confío en ti y te exalto y te alabo solo a ti. Entonces, vamos en capítulo 3 de Habacuc, versículo 1, dice así: oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. ¿Alguien conoce el tono de Sigionot? Yo tampoco. Es más, creo que nadie lo conoce realmente. ¿Pero qué quiere decir esto del tono de Sigionot? El tono de Sigionot, no sé si en alguna versión diga algo diferente de Sigionot, una palabra diferente, Sigionot. ¿O cómo dicen otras versiones? Me gustaría escuchar cómo dicen otras versiones que ustedes tengan por ahí. ¿Dice lo mismo exactamente igual allá? ¿Igual? ¿Todas dicen lo mismo? Bueno, ¿qué quiere decir en tono de Sigionot? Suponga que yo les escribo un canto, pero yo, se lo estoy dando a uno de ustedes que no sabe guiarse por una partitura. Entonces yo le digo: cántelo con la melodía de Se va el caimán. ¿Sí? Entonces usted, se va el caimán, se va el caimán. Entonces esto se canta así, con este ritmito. Es exactamente lo mismo. Era una costumbre que los directores musicales escribieran: esto se canta con este canto, utilizando la melodía de este canto que es muy popular y que todos lo conocen. Entonces, cántenlo sobre esa melodía, básicamente eso. Entonces ellos, ya como todos se sabían cuál era la canción de Sigionot, pues todos cantaban con esa misma melodía. Algunos biblistas dicen que puede ser un instrumento, pero por otros salmos que hay en la Biblia, lo más probable es que sea una melodía sobre la cual se está contando. Es una tonada popular, una tonada conocida. Pero bueno, vamos entonces a ver esta oración que se canta, que después lo iban a cantar las personas, los que iban a encontrarse con esta precioso salmo, y lo iban a cantar así. ¿Qué dice este salmo? Y recuerden que este canto, que este salmo, que esta oración es la respuesta de Habacuc después de estos dos clamores, después de estas dos preguntas y después de estas dos respuestas que le da Dios al ver el pecado de primero de Israel, después de los babilonios, y cómo Dios está respondiendo a ese pecado. Dice así el versículo 2: oh Señor, he oído todo lo que se dice de ti y temí. Oh, ya no es: oh Dios, ¿por qué haces las cosas así? No estoy de acuerdo, no me gusta que tú hagas las cosas. Dios le dice todo lo que va a hacer, todo lo que hace, cómo responde Dios al pecado de la codicia, de la violencia, del vino, de la embriaguez, de todo lo que vimos la semana pasada. Dice: oh Señor, he oído todo lo que estás diciendo, todo lo que tú dices, lo que se dice de ti, y temí. Está diciendo Habacuc: yo estaba hasta este momento reprochándote, estaba hasta este momento diciendo lo que no debía, pero ahora sé, por lo que tú has dicho, que tú eres un Dios santo, que eres un Dios que va a tomar cartas en el asunto, que eres un Dios que nos va a disciplinar a nosotros, pero que eres un Dios que vas a acabar con los babilonios, que los vas a destruir, que vas a traer sobre ellos un juicio impresionante. Por eso cuando veo lo que eres, cuando veo a ese Dios tan grande, tan fuerte, tan airado, pero sobre todo tan justo, no me queda otra que
temer, que decir te honro, te exalto, yo no soy nada delante de ti. Continúa diciendo el versículo 2, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. ¿Qué está pidiendo Habacuc? Un avivamiento, un despertar, que la obra de Dios se vea y que la gente la reconozca y que la gente exalte al Señor por esa obra, aunque es una obra que realmente causa miedo, porque Habacuc está diciendo que todos conozcan quién eres tú, que todos conozcan que tú eres un Dios justo, que todos conozcan que tú eres un Dios que no se queda sin hacer nada contra el pecado. Pero miren lo que le pide Habacuc al final, en la ira, ¿qué? Acuérdate de tener compasión. Habacuc no está diciendo, Señor, hazte el de la vista gorda, haz de cuenta que no viste nada, que tu pueblo pues es un pueblo que es lo que es y no, pues pásanos el pecado. No, en la ira, ten misericordia. Merecemos tu juicio, merecemos que venga sobre nosotros lo que ya prometiste, que van a venir los babilonios y que van a acabar con nosotros y que todo esto va a quedar hecho nada y que después sobre ellos va a haber juicio. Pero acuérdate, Señor, somos tu pueblo, acuérdate por favor de tener misericordia. Vamos al versículo 3. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Realmente no hay mucho que decir allí, pero sí hay una palabra que está allí entre paréntesis. Versículo 3. Versículo 3. ¿Cuál es la palabra que está entre paréntesis? Selah. ¿Alguien recuerda eso? ¿Alguna vez lo explicamos? ¿Qué quiere decir la palabra Selah? Meditar. Es una pausa. Cuando ustedes vean en los salmos ustedes van a encontrar muchas veces la palabra Selah. Es una instrucción que da el que compuso el salmo, el que escribió el salmo, para que se detenga en ese momento el canto. Dicen algunos biblistas, algunos historiadores, que en ese momento había un redoble de tambor, o posiblemente unas trompetas sonaban, mientras todas las personas estaban allí, ¿qué? Meditando en lo que se está cantando, meditando en lo que se está diciendo, o meditando en lo que se va a decir. Entonces aquí se detiene, los que están cantando, se detienen y piensan en eso, en esa misericordia de Dios, en esa justicia de Dios, pero también mire lo que viene a continuación. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Están allí los tambores sonando, están las trompetas sonando al fondo, están las personas pensando en el esplendor de Dios, que lo cubre absolutamente todo, en cómo toda la tierra debe exaltarlo, debe alabarlo. ¿Recuerdan que el domingo hablábamos de lo que quiere decir la palabra alabanza, adoración? ¿Alguien recuerda? Doxología, que tiene que ver con doxa, que tiene que ver con la opinión que yo tengo de Dios. No hay nadie más grande, no hay nadie más perfecto, no hay nadie que merezca más honra que Dios. Eso es la alabanza. Entonces, que toda la tierra se cubra de esa exaltación, de ese reconocimiento que no hay nadie más grande que Él. Por eso, lo que nos recuerda a nosotros hoy, Habacuc con esto, es que tenemos que recordar, en medio de saber que somos pecadores, que Dios es justo, que Dios lo ha hecho todo, pero que Dios es perfecto y que merece absolutamente toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria, y que meditemos en eso. Por eso ese Selah está en ese momento, meditar sobre la exaltación, sobre quién es Dios y quién es el que merece toda la honra y la gloria. Y ahora del versículo 4 al 7, los vamos a leer como un solo bloque. Habacuc está recordando todo lo que ha hecho Dios con su pueblo en los últimos años. Dice así versículo 4: su esplendor es como la luz,
Tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia, y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madea. ¿Qué está haciendo aquí Habacuc? Está exaltando el poder de Dios, está reconociendo el poder de Dios. Ya Dios le dijo que iban a ser castigados. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Habacuc? Habacuc no está amando. Habacuc no está diciendo, Señor, no, ¿cómo vas a hacer eso con nosotros? Ya no, ya eso lo dijo antes. Él ha cambiado, su corazón ha cambiado. Ya su corazón no está reprochando a Dios. Al contrario, él está en este momento reconociendo a Dios, exaltando a Dios. Ya está pensando en esa intervención futura, sabe que va a venir el castigo, que los caldeos van a venir, que los van a sacar de allí, que los van a sacar hacia Babilonia, que van a destruir Judá, que después los babilonios van a recibir castigo, pero él está diciendo, así, ese mismo Dios grande, maravilloso y poderoso, es el mismo Dios que actuó en el pasado. Por eso él habla de rayos, habla de pestilencia. ¿Ustedes recuerdan en qué momento de la historia de Israel aparecen rayos? Cuando Moisés está en el monte Sinaí. Él está haciendo alusión al poder de Dios y cómo Dios los ha acompañado con todo eso. Eso mismo que va a venir sobre ellos, ya Dios lo usó a favor de ellos. Lo usó para presentarse delante de Moisés y darle el decálogo, darle los 10 mandamientos. Pero también habla de pestilencia y de plaga. ¿Qué les recuerda a ustedes pestilencia y plaga? Egipto, la salida de Egipto. Sí, van a venir cosas malas sobre ellas, pero esas cosas, esos sucesos, también los utilizó Dios en el pasado para ayudarlos. Esas plagas esa pestilencia fue para sacarlos de la esclavitud y llevarlos hacia la tierra prometida. Ese mismo poder que Dios ahora va a usar para castigarlos a ellos, fue usado antes para bendecirlos a ellos, para librarlos a ellos, para mostrarles el amor hacia ellos. Dice, hizo temblar la tierra, hizo estremecer a las naciones. ¿Qué naciones se estremecieron cuando ellos llegaron a la tierra prometida? Todos los pueblos que estaban allí. Las murallas de Jericó cayeron, la gente de Canaán temblaba, llegaron los israelitas. Todas esas naciones se fueron desmoronando porque ellos iban entrando y Dios les iba dando uno a uno esos territorios, esos terrenos para ellos. Ahora ellos iban a recibir un castigo, pero Habacuc no está diciendo, eres un Dios que nos va a maltratar, no está diciendo, eso mismo, tú lo usaste en el pasado para librarnos, para darnos el territorio, para darnos la tierra prometida. Tú eres un Dios maravilloso. Ya no se está quejando, está viendo con otros ojos lo que va a venir. Dios, eso mismo que vas a hacer, tú lo usaste para sacarnos de la esclavitud, para darnos la tierra prometida, para llevarnos por el desierto, para acompañarnos. Ese eres tú. Lo que está diciendo Habacuc es, tu carácter y tu poder nunca cambian, tú eres un Dios justo. Después dice el versículo 8, leamos los versículos 8 y 9. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira? ¿Contra el mar tu furor? Cuando montaste en tus caballos, en tus carros ¿contra los ríos fue tu ira? ¿Contra el mar tu furor? Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas, con ríos hendiste la tierra. Y ahí tenemos otro Selah en la mitad, o en alguna parte. Recuerden que esto es un canto, y un canto es una especie de poema. Muchas de las palabras que están allí son recursos poéticos que está utilizando Habacuc. No es que Dios se haya
se haya enojado contra los ríos o contra el mar. Pero sí, Dios, un momento en la historia en que abrió un mar, y hubo otro momento en la historia en que abrió un río. ¿Recuerdan cuál fue ese mar y cuál fue ese río? Y el río Jordán. Cuando salen de Egipto, viene detrás de ellos los egipcios, los quieren matar, un ejército completo, y Dios no es que esté enojado, pero es el recurso literario que utiliza Habacuc, abre ese mar para que ellos puedan pasar secos, y cuando viene el ejército egipcio, vienen las aguas sobre el ejército egipcio y mueren todos. Y después ya cuando llegan, han pasado 40 años y llegan y van a entrar a Canaán, a la tierra prometida, cuando van a pasar, ¿qué sucede? Se abre el río, a medida que van poniendo los pies, se va abriendo el río Jordán, y ellos entran a la tierra prometida. Y eso es lo que está recordando Habacuc, cuando habla de todo esto, estas victorias que le ha dado Dios a su pueblo, y que ahora ese mismo poder lo va a usar Dios para disciplinarlos, para castigarlos. Por eso cuando él dice, tu arco fue desnudado por completo, es como cuando se saca la flecha del arco y se empieza a disparar. Las varas de castigo fueron juradas, con ríos hendiste la tierra. El Señor siempre les dio la victoria. Ellos llegaban y muchas veces ni siquiera tuvieron que pelear. Ellos llegaban y Dios les iba dando la victoria. ¿Recuerdan cómo les dio la victoria sobre Jericó? ¿Cuánto tuvieron que pelear? Nada. Solamente obedecer. Les dijo a ellos en ese momento específico, hagan esto durante 6 días, darán una vuelta cada día, y el 7º día darán 7, total 13 vueltas. Y dieron esas 13 vueltas. Y el Señor, y les dijo, ¿y al final qué tienen que hacer? Gritar. Y eso fue así lo que hizo el Señor. Ese es el poder de Dios. Quiso que en ese momento específico, puntual de la historia, ellos obtuvieran ahí. En otros momentos les tocó luchar. En otros momentos les tocó perder mucho, a sus guerreros. En otros momentos fueron disciplinados porque el Señor les daba una instrucción y ellos no la seguían al pie de la letra. Pero el Señor vez tras vez los iba adentrando en la tierra prometida y les iba entregando los territorios de la tierra prometida. Vamos a los versículos 10 y 11. Dice así: te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos, el sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus flechas te fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Bueno, aquí es más fácil recordar estos momentos históricos a los cuales está haciendo alusión a Habacuc. El diluvio, ¿cierto? Cómo el Señor utiliza el diluvio y cómo el Señor castiga el pecado en el diluvio, pero también salva a un grupo de personas, para que ese grupo de personas pueda seguir adelante y el pueblo de Dios pueda seguir adelante. Pues dice, levantó en alto sus manos, el sol y la luna se detuvieron en su sitio. ¿En qué momento se detuvo el sol y la luna? Con Josué. Cuando Josué pide que se detenga el sol. ¿Para qué? Para poder terminar una batalla. Esa batalla tenía que terminar. Entonces, vemos cómo Habacuc está recordando el poder de Dios, el amor de Dios, el esplendor de Dios, y todo esto que él sabe que va a pasar, lo está viendo de una manera totalmente diferente. Es como cuando nosotros sabemos que el Señor está actuando en nuestra vida de una manera que no quisiéramos. Está sucediendo esto en mi vida, está pasando esto, posiblemente consecuencias de mi pecado, posiblemente consecuencias del pecado de otro, pero las estoy recibiendo yo, y ya no le digo, Señor, ¿pero por qué permites esto? Señor, pero ¿por qué es que no me quieres? Sino, Señor, reconozco que tú lo haces perfecto, y miro mi vida hacia atrás, y veo mis años de tu mano, y sé que siempre me has librado, que siempre me has acompañado, que siempre has hecho cosas maravillosas, y ahora ese mismo poder que tú tienes, y con el cual me has llevado de un lado a otro, y con el cual me has levantado, y con el cual me has librado, y en el cual he visto tu amor, ahora ese mismo poder tú lo estás utilizando para hacer algo en mi vida, para madurarme, para que yo crezca, para que yo voltee a mirarte, para que yo viva este momento que necesito vivir, porque a ti así te ha placido. Eso es lo que está diciendo en este momento Habacuc. Sigue
los versículos 12 y 13. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba a abajo. Y otra pausa, otro redoble de tambores. Deténganse, piensen en esto. Los que estén cantando, recuerden cómo el Señor salvó a su pueblo, cómo el Señor salvó a su los ungidos eran los que Dios había llamado para misiones especiales, como Moisés, que lo llamó, ese era su ungido, como David, que fue llamado para reinar, otro ungido, y así hubo muchos ungidos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos y señalamos como el ungido del Señor a Jesucristo. Pero hubo personajes que siempre fueron llamados por el Señor y ungidos para hacer algo especial, y siempre el Señor los iba salvando, los iba llevando, los iba acompañando a través de su Espíritu para que cumplieran con la misión. Él siempre estaba allí. Israel era un pueblo que ¿cuántos años duró en cautiverio? 430 años. Era un pueblo que lo único que sabía hacer era ladrillos. No eran guerreros, no sabían empuñar armas, no sabían fundir metales, ellos solamente sabían amasar ladrillos y ponerlos. No sabían manejar armas, no tenían una formación castrense, una formación militar. Los saca después de 430 años y ellos van y se enfrentan a pueblos guerreros. ¿Cómo lograron ellos enfrentar a estos pueblos guerreros? ¿Por su pericia? ¿Por su experiencia? No, porque Dios los estaba acompañando, y eso es lo que está reconociendo aquí Habacuc. ¿Cómo con ira pisoteaste las naciones y salvó a su pueblo y salvó a su ungido? Dios estuvo con ellos en todo momento, y eso es lo que está diciendo Habacuc. Habacuc ya no está poniendo su mirada en ese reproche, en esa queja que tenía contra Dios. Está poniendo su mirada en ese Dios que los ha acompañado, que los ha salvado, que les ha mostrado su misericordia durante muchos años. 14 y 15. Traspasaste con tus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Dios estaba con ellos. Vuelvo, esto es como una repetición de lo mismo, siempre, siempre, siempre adelante. Pero esa parte me gusta mucho. Dice, los traspasaste con sus propios dardos. Hubo momentos en que los enemigos se mataron entre ellos mismos a espada. Creían que estaban enfrentando a los israelitas y estaban enfrentándose entre ellos mismos, y ejércitos completos murieron. Y eso es lo que está recordando Habacuc. Habacuc, yo lo imagino que esa cara que tenía de desconsuelo en los primeros 11 versículos y de desconcierto en los siguientes versículos, ahora su cara ha cambiado por una cara de agradecimiento al Señor, de confianza en el Señor. Tú siempre has estado con nosotros, tú sabes lo que haces. Quisiera vivir lo que tú me anunciaste que voy a vivir, pero lo vamos a vivir, o lo voy a vivir confiando en que tú no te equivocas, y que si nos has tratado con amor, esto también, aún el castigo, lo vas a hacer con amor. Ningún obstáculo hasta ahora les ha impedido a ellos disfrutar del amor del Señor, porque ahora iba a ser diferente. Y este Habacuc, que ya no reclama, sino que únicamente exalta a Dios. Mire cómo termina este salmo de esta manera tan maravillosa. Recordemos cómo comienza Habacuc: queja. Recordemos cómo comienza Habacuc: reproche. Recordemos cómo comienza Habacuc: desconcierto. Ahora sigue con exaltación, pero mire cómo termina. Mire cómo termina. 16. Oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy.
tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Y esto hay que leerlo con un selá, con una pausa, con una meditación. Oí, ¿qué fue lo que oyó? ¿Qué era lo que acababa de oír Habacuc? La respuesta de Dios, diciéndole Dios, voy a castigarlos. Viene sobre ustedes dolor, pero y con ellos también. Y eso es lo que acaba de oír Habacuc, y por eso dice, oí y se estremecieron mis entrañas. Hasta lo más profundo de mi ser tembló. Estoy conmocionado internamente. A tu voz temblaron mis labios. Como cuando alguien recibe una noticia terrible, que queda descontrolado, que queda en shock y le tiemblan los labios. Y dice, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Está sintiendo que se está desmoronando. Habacuc se está desmoronando ante esa noticia del castigo, de que vienen los babilonios, que los van a destruir, que van a ser deportados, que todo va a quedar piedra sobre piedra, que el templo va a ser destruido, que Jerusalén va a ser acabada, que van a irse como esclavos, y que también los babilonios van a ser destruidos. Pero mire cómo termina el versículo 16. Tranquilo espero el día de la angustia. ¡Wow! ¿Tranquilo? Habacuc, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Mire, la única manera que él pudiera esperar con tranquilidad el día de la angustia es por todo lo que acaba de decir antes. Porque sabe que Dios no lo odia, que Dios no odia a su pueblo, que Dios les ha demostrado vez tras vez tras vez su amor, su apoyo, su respaldo, que los ha sacado de la esclavitud, que les ha dado todo, que los cuidó por 40 años en el desierto, que les dio la tierra prometida. No es un Dios que los deteste, es un Dios que los ama. Eso él sabe, sí, merecemos el castigo y va a ser duro, pero tranquilo espero el día en que va a llegar ese castigo, el día de la angustia. Al pueblo, o sea, ¿cuál es el día de la angustia? Al pueblo que se levanta para invadirnos. Vienen esos tales por cuales de los babilonios, sanguinarios, terribles. Tiemblo de saber que vienen, porque es un pueblo sanguinario, es un pueblo malo, pero lo espero tranquilo, espero en paz el día de la angustia. ¡Wow! Habacuc está observando un futuro que viene. No sabe cuánto hay que esperar, pueden ser días, meses, semanas. Va a llegar ese día, y él sabe que va a llegar. Y ese Dios, soberano, majestuoso, poderoso, que los ama, es el que va a traer el castigo sobre ellos. Por eso espera, tranquilo, aunque sabe que le va a doler el castigo de Dios por parte de ese pueblo. Y ahora, apriétense los cinturones, porque viene tal vez dos de los versículos más hermosos que tiene la Biblia, versículos 17 y 18. Dice así: aunque la higuera no eche brotes, la Reina Valera dice no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. 18, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como
los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Wow. Habacuc está mirando al futuro. Van a llegar los babilonios, van a destruir todo, van a destruir los campos, ya no va a haber viñas, no va a haber higos, no va a haber fruto de nada, porque los campos van a estar arrasados, por lo tanto tampoco va a haber pan ni va a haber alimento en la mesa, no va a haber aceite. Los animalitos van a morir de hambre o tal vez asesinados por los babilonios. No va a haber ovejas, no va a haber lana para vender, no va a haber carne para comer, no va a haber leche para beber. Las vacas tampoco van a estar allí. Pero él dice, eso no es lo que me produce a mí alegría. Te miro a ti, Señor, y recuerdo este salmo que acabo de escribir y de cantar, donde recuerdo cómo tú amas a tu pueblo, donde recuerdo cómo tú me amas a mí, donde recuerdo cómo tú has hecho todo por tu pueblo y nos has llevado de tu mano, y nosotros los cristianos decimos, y nosotros recordamos cómo tú, Jesús, moriste en la cruz del Calvario por mí, te hiciste hombre, viviste en medio de un mundo caído, rodeado de personas caídas, te rechazaron, se burlaron de ti, te golpearon, te negaron, te traicionaron. Por eso yo no miro las circunstancias, dice Habacuc, y decimos los cristianos, yo no miro las circunstancias, mi alegría no depende de algo tan efímero como lo temporal. Mi alegría depende ¿de qué? ¿O en qué me alegro? En el Señor. Yo me alegro en el Señor. ¿En qué me regocijo? En el Dios de mi salvación, porque es Él la fuente de mi gozo. Así las vacas hayan muerto, así no haya aceite que vender, ni haya higuera, ni haya uvas, ni haya ovejas, no haya nada. Yo no miro eso, yo te miro a ti, que me amas en medio de estas circunstancias y que lo permitiste por una razón que es perfecta, porque tú eres bueno. Y aún eso viene de un Dios bueno. Por eso termina en esa exaltación, diciendo, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las siervas, y yo no sé, yo he oído unas explicaciones que no tienen nada que ver con el contexto de Habacuc respecto a este versículo, donde dice el Señor es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las siervas. ¿Por qué? ¿Qué son las siervas? Esos animalitos que pueden subir a los riscos más difíciles de subir y no se caen, como las cabras, se mantienen allí. Uno dice, pero ¿cómo llegó ese animal allá? Si es que, ¿por dónde? Y no se caen, porque Dios diseñó estos animalitos de tal manera que puedan subir esos riscos, esas peñas lisas, y puedan llegar a estos sitios tan altos. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc? Él ha hecho mis pies como las cabras, los venaditos, que pueden subir allí, que pueden subir a este lugar. Y yo vamos a estar como pueblo en medio de las peores circunstancias, pero nosotros somos como esas siervas que vamos a estar en unas alturas donde lo que nos importa es que estamos cerca de Dios y no en el borde de las circunstancias. Entonces, si de pronto teníamos una idea diferente del texto, cuando nosotros entendemos el contexto en el cual Habacuc escribe, esto no tiene nada que ver con otras cosas, sino que en medio de las circunstancias que Dios permita a nuestras vidas, por lo que Él en su soberanía decide permitirla, también nos dan los pies como de siervas,
para que en medio de esas circunstancias podamos gozarnos, podamos decir, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación, porque Él es la fuente de mi gozo, no las circunstancias. Las circunstancias pasan y lo que hoy me da alegría, mañana me puede dar tristeza, pero Dios me da un gozo permanente, porque Él no cambia. A veces nos hacen preguntas como, o tal vez nosotros nos hacemos preguntas, pues si Dios es tan grande y tan poderoso, ¿cómo permite que yo viva una circunstancia que me agrada? ¿Cómo es que permite que esté pasando por esta situación que no quiero pasar, por este momento difícil? Y Habacuc nos traga que esa no es la pregunta. Eso fue lo que él preguntó al principio. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites que los malos te salgan con la suya? ¿Por qué permites el pecado? Al final él entiende, no es allí, por allí no es donde yo tengo que abordar el tema. Yo tengo que mirar al Dios verdadero, que es fuerte, que es poderoso, y que si estoy en esta circunstancia es porque Él en su amor y en su bondad sabe qué es lo que yo debo pasar en este momento. Entonces lo miro a Él y digo, Señor, yo me regocijo en ti. Habacuc veía todo lo que se venía sobre su pueblo, pero sabía que Dios es más grande que todo eso y que Dios es el que lo propició por amor a su pueblo. ¿Saben que en el Nuevo Testamento hay un texto que prácticamente podría resumir esto que acabamos de decir? Solamente son 5 versículos. Romanos 8, 35 al 39. Conocidísimo. Dice así: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La pobreza? ¿El peligro? ¿Las amenazas de muerte? Las Escrituras dicen: por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo, nos tratan como ovejas de matadero. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta, gracias a Cristo que nos amó. Y mire, igual que Habacuc, mire cómo termina el 38 y el 39. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Habacuc recordaba el Sinaí, Habacuc recordaba Egipto, Habacuc recordaba el desierto, Habacuc recordaba la entrada a la tierra prometida. Nosotros recordamos a Jesús, que hizo todo por amor. Por eso, no importa sufrimiento, angustia, persecución, hambre, pobreza, peligro, amenazas de muerte, nada de eso importa. Nada, nada, nada. Así como Habacuc lo entendió al final, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ese es nuestro Dios. Una persona que ha nacido de nuevo en medio de las circunstancias más grandes reconoce que a Dios no le salió nada del control y que todo Él lo permite por algo bueno. Termina el final del último versículo 19 diciendo: para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. No hay nada que decir, sencillamente es una instrucción musical. Conclusiones. Vendrán sobre nuestra vida situaciones difíciles. Algunas no sabremos por qué. Otras las reconoceremos como consecuencia de no instrucciones de Dios, del pecado. Y tenemos 2 opciones: vivir como Habacuc capítulos 1 y 2,
reprochándole a Dios, quejándonos, preguntándole por qué, por qué, por qué. O podemos vivir como Habacuc en el capítulo 3, descansando en el Señor y decirle: Señor, yo sé que a pesar de esto que estoy viviendo y que no quisiera vivir, tú me amas y nada me podrá separar de tu amor. Y ahora, Señor, que pueda ver mis pies como de siervas para poder caminar por las alturas y saber que estoy viviendo situaciones difíciles, pero que estoy de tu mano, que estoy a tu lado. Amén.